Bar de Sheraton Santiago en muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Y tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Participe usando el hashtag combinación clave y nombrando, acuérdese, @ Me Gusta Leer CL. De Tom Hanks. ¿Qué dice? Sí, el verdadero, Tom Hanks, el actor, ganador del Oscar. ¿Sí? Tiene un libro que se llama Tipos Singulares y Otros Relatos. Y no es nada de malo, te voy a decir. Yo leí un cuento, dos cuentos de esto, pero en otro contexto y en otra oportunidad. Y escribe harto bien Tom Hanks. Sí, pero ¿eso es una novela o son varios cuentos? No, son cuentos. Son cuentos cortos de Tom Hanks. Tipos singulares y otros relatos. Ideal para el verano. Es fantástico. Y está Aini, un pequeño viaje por los pueblos originarios de Chile, que es un libro de Felipe Monsalve muy bonito, lleno de ilustraciones y recorre como 6 o 7 pueblos originarios de norte a sur, y a algunos de sus personajes, muy bonito. Aini, un pequeño viaje por los pueblos originarios de Chile, y de Tom Hanks, Tipos Singulares y Otros Relatos. Ya saben, hashtag combinación clave y nombre @ Me Gusta Leer CL. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Bueno, y estamos acá con parte de nuestro panel. La parte más oficialista, que es entretenido, porque así podemos cotejar. La parte oficialista. Claro, Ya, cerramos con llave la puerta. Con Jorge Gómez y Oscar Rementería, que hace tiempo que no venía. Don Fernando, ¿cómo a ver, está? déjame primero. Llega Claudia Díez corriendo. Pero déjame al tiro saldar cuentas informativas. ¿Estás más conforme o estás menos conforme o estás igualmente desconforme de cómo estabas la última vez que hablamos de toda la situación de las obligaciones que tenía Chile respecto de los compromisos adquiridos en torno a el matrimonio igualitario y a todo ese tipo de cosas? No, yo sigo absolutamente disconforme con la actitud que ha tomado el gobierno. No ha tenido ningún cambio. De hecho, hicieron un cambio en la Política Nacional de Derechos Humanos, donde aparecía de que, no me acuerdo la palabra exacta, pero era como impulsar el matrimonio igualitario, y lo cambiaron por monitorearlo. Y eso no se lo consultaron a nadie, siendo que parte de los compromisos, cualquier cambio en materia de derechos humanos de la diversidad sexual, se tiene que convocar a las organizaciones. Eso lo hicieron la Subsecretaría de Derechos Humanos, le echaron la culpa al Instituto Nacional de Derechos Humanos, después le echaron la culpa creo que a las Naciones Unidas, y los dos dijeron que iban a pedir explicación al gobierno porque ellos no habían tenido nada que ver con ese cambio en la Política Nacional de Derechos Humanos. Yo no sé, la verdad, qué es lo que está sucediendo en el gobierno en este tipo de materia. Obviamente, yo también conozco el sector, sé que les incomoda la igualdad de derechos, especialmente los sectores más duros, pero yo creo que el cambio entre el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera a este es brutal. O sea, este es un gobierno muy, muy conservador. Y esperemos que por lo menos se cumpla el compromiso del comando de Sebastián Piñera en esa época, cuando era candidato, que Andrés Chadwick y el senador Espina, en una reunión que tuvieron con Móvil. Eran senadores los dos. Cuando eran, sí, antes, claro, en la época de la campaña ahora, se comprometieron a que, el gobierno no iba a impulsar la discusión legislativa del matrimonio igualitario, pero no la iban a bloquear. El compromiso es que no le iban a bloquear, y esperemos que cumplan, porque a esta altura no están cumpliendo ninguno de los compromisos que han asumido con la diversidad sexual. Lamentablemente. Ahora quizá, ¿para qué estamos con cosas? Quizás, estoy hablando en términos absolutamente hipotéticos, quizá el brete en el que está, con esta, obliga de alguna manera a abrir un canal un poco más, si tú quieres, aperturista hacia ese tipo de temas pendientes, para, entre otras cosas, sacar el tema que tiene agobiado al gobierno en estos momentos. Mira, nosotros pensábamos que con Evópoli íbamos a poder de manera mucho más expedita y ágil avanzar en las materias de igualdad de derechos, pero la verdad es que Evópoli ha brillado por su ausencia en este tipo de materias en el gobierno. Ha sido una tremenda desilusión. Pero por otro lado, de decir que se va a haber
La discusión ahora que va a volver al matrimonio igualitario, acaban de decir que ellos están a favor. Sí, pero la subsecretaria de Derechos Humanos es de Bópoli y nos hace pasar pura rabia y no se las desconocía. Así que la verdad es que yo digo en términos de gobierno, no digo el Parlamento, en términos de gobierno, ha brillado por su ausencia los principios liberales de Bópoli en este tipo de materia. Ahora, por otro lado, la Cámara de Diputados va a enviar una consulta a la Contraloría en relación a que si es o no obligatorio el cumplimiento de este acuerdo de solución amistosa y se estaría incurriendo en alguna falta el gobierno a no cumplirlo. Eso se tiene que la Contraloría le tiene que contestar al Congreso, pero hace 2 años atrás, José Antonio Kast le consultó a la Contraloría si era, digamos, entre comillas, legal el compromiso que había firmado el Estado de Chile con el móvil, y la Contraloría dijo que era legal y vinculante. Así que nosotros esperamos que la respuesta que le da el Congreso va a ser lo mismo y estaría cayendo, entre comillas, en una ilegalidad al no cumplir cabalmente este acuerdo de solución amistosa. Ahora, mañana comienza la discusión del matrimonio igualitario en el Senado. Por eso te preguntaba, el Evópoli públicamente dijo que estaba a favor. Lo que tú estás diciendo en el sentido de que su militante, que es la directora del Instituto subsecretaria. La Subsecretaría de Derechos Humanos, en una de esas habla menos de Evópoli y más del gobierno. Sí, pero es que el Evópoli es parte del gobierno, entonces uno espera que por lo menos impregnen cierto tipo de materia y que no se vea la mano conservadora tan fuerte y tan omnipresente en toda la administración pública. ¿Cuánto se puede durar una discusión como esta? 3 años. O sea, 4. Pero sí, ¿cuántos? 4, 2. Mira, va a depender mucho de los bloqueos, porque el acuerdo de unión civil, al final perdimos mucho tiempo porque invitaban a las iglesias evangélicas que no tenían ni pito que tocar en eso. Pero las invitaron para estar, causales fueron 3 años y yo creo que, o sea, lamentando lo que dice Oscar, yo creo que el gobierno no tiene ningún interés en ponerle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Yo creo que son voladeros de luces para dar un poco de cierta perspectiva liberal, pero que al final les cuesta mucho. Yo lo lamento porque efectivamente si incumplen un acuerdo con la Comisión Interamericana se van a meter en un lío, pero yo creo que no va a haber una urgencia. De hecho, y lo planteo por lo siguiente, ni siquiera el tema de la ley de violencia integral, que es un tema que yo diría que tiene más apoyo transversal por parte de los partidos políticos y los parlamentarios, etcétera, ni siquiera la ministra no ha hecho ningún gesto para poder ponerle urgencia, gesto en términos de poder hablar con el presidente de la República. Hoy día hay varios colectivos, entre ellos FEM Chile, que van a presentar una declaración justamente para pedir la urgencia de esa ley. Entonces, y teniendo 4 femicidios en menos de 2 semanas, lo que va al 2019. Entonces yo siento que no hay voluntad para poder sacar adelante proyectos que tienen acuerdos transversales, y creo que el de matrimonio igualitario, claro, va a empezar la conversación en las comisiones, y eso ha empezado en muchos temas, pero no sabemos qué va a pasar. Yo quiero puntualizar algo sobre eso. Yo no creo que vayan a tener apoyo del gobierno como no, el gobierno no se va a meter en este proyecto. No, fíjate que ahí yo también quiero ser bien justo. Ya, nosotros no esperamos apoyo del gobierno en el proyecto de ley de matrimonio igualitario, súper sincero, a pesar de que tienen compromisos firmados que lo ratificaron el 17 de mayo del año pasado. Nadie se los pidió y ellos ratificaron el acuerdo, pero no creo que lo vayan a cumplir. Pero hay mayoría en el Congreso para aprobar el matrimonio igualitario. ¿Te hago una apuesta? ¿Una apuesta? Hagamos una apuesta. Aquí, al tiro. Sí. Ya, ¿cuál? Un libro, el de Tom Hanks. Ya, el de Tom Hanks para leerlo en el verano. No, un libro. Una apuesta, un almuerzo. No, si los libros no salen de acá, ya ha quedado claro. Una apuesta, un almuerzo. Ya. ¿Qué no sale? El presidente va a apoyar todas las cosas con respecto al matrimonio igualitario. Apoyarlo significa aplicar las urgencias. Pero urgencia, consumo urgencia. A ver. Bueno. No sé. Ojalá que ganen la apuesta. Yo la verdad que estoy bastante desilusionado, yo creo que no. Así que ya, ojalá que ganen la apuesta. Vamos a apostar por el almuerzo. Él necesita una pelea dar una pelea contra otro tipo de adversario, porque está muy mal y nada lo podría enrielar en algo que pudiera salir del atolladero en el que está, que meterse en un berenjenal donde él está a favor de, por ejemplo, el matrimonio. Mira, no sé, porque el tema de la igualdad de derechos no solamente le genera conflicto al gobierno, sino que le genera conflicto a los partidos políticos. Sí. Recordemos que hay varios parlamentarios de RN que están con una pata afuera para irse al movimiento de José Antonio Kast. Entonces yo creo que el presidente recibe presión de todas partes. No porque, por ejemplo, Mario Desbordes sea conservador, sino porque si él apoyara, por ejemplo, matrimonio igualitario, puede que estos parlamentarios se le salgan del partido.
¿Ya? Entonces, bueno, pero lo que yo quería puntualizar que hoy en el Congreso hay mayoría para aprobar el matrimonio igualitario. Sí hay. Entonces, en la última marcha del móvil, nuestro lema era, basta de bla bla, porque si no se aprueba el matrimonio igualitario, en el próximo año, los próximos 2 años, porque tampoco hubo voluntad en el gobierno de aquellas personas que dicen que están a favor del matrimonio igualitario. Lo otro, siguiendo en esa misma línea, que yo creo que con la discusión que empezó la ley de cultivo seguro, que ya hubo mayoría en la Cámara de Diputados, y ayer empezó la discusión en la Comisión de Salud, que más estaba este juez, los nombres. El juez que está apoyando la Corte, que está apoyando la ley de cultivo, que salió la tercera, salió que súper interesante su postura, muy apoyadora de Lamberto Cisterna. Que apoya efectivamente el uso de cannabis medicinal para todos los enfermos, y ahí la Fundación Daya ha tenido un desarrollo importantísimo, tiene más de 25.000 pacientes. La semana pasada me tocó estar en el lanzamiento del libro de Ana María, de los relatos de los pacientes que han pasado por la Fundación. Y yo creo que ese es un proyecto que también concita mucho apoyo por parte de la ciudadanía y también del Parlamento. El punto es que no pasemos enero, no pasemos marzo, junio, y que tenga también su urgencia para que pueda, y no pasemos abril y etcétera, y agosto. Entonces hay proyectos, a propósito de lo que tú estás diciendo, que podría ser para echar un berenjenal más amoroso, que podrían sacarlo de ahí. Vamos a ver cuánta importancia le dan al tema político para poder aprobar demandas ciudadanas en el fondo. Yo creo que hoy día, para todos estos temas y para todos los otros temas que está enfrentando además el gobierno, tiene una dificultad mayor, que es que los dichos y los desdichos del gobierno hace que si salen diciendo vamos a apoyar un proyecto de ley como el matrimonio igualitario, no se le cree. Si va a salir a apoyar un proyecto de ley o un proyecto de ley que vaya para mejorar las condiciones de vida de los enfermos a través de la aplicación de la cannabis medicinal, no se le va a creer. Porque tenemos lo que pasa ayer con el ministro Chadwick. Claro, pero tenemos ayer un ministro del Interior que sale bien debilitado a través de los dichos de... Claro, por la interferencia. Yo les aposté que iban a sacar a Chadwick. Pero sigo apostando a eso. Pero me parece que además no es solo eso. O sea, también están los desdichos por lo que pasó con Fernanda Bachelet, que unos decían que era concurso público, otros que fue nombrado por el presidente. O sea, el nivel de baja información y fuego como errático, cruzado dentro del gobierno, debilitan que proyectos de ley de esta envergadura la gente diga, bueno, le creemos para que salga. No obstante, es el chance que tiene el gobierno para salir a abrirse la cancha, porque está en una cancha bien pequeña. Y entre las cosas que me gustaría plantear respecto a lo que pasó, sobre todo con Chadwick el día de ayer, es que, bueno, muchos cuando se da la tensión más fuerte con Hermes Soto, y Hermes Soto decía, yo como parte del cuerpo de la institución, cabeza de la institución, entre comillas, estaba diciendo, yo siempre puse al tanto a mí, alto mando, que venía a ser el ministro. Y todo eso quedó como... Es más, tengo una frase muy marcada de Cecilia Pérez cuando dice, estábamos informados por puros carabineros mentirosos. Claro, tenéis razón. Y hubo frases que son muy crudas. 4 horas de enfrentamiento. 4 horas de enfrentamiento que había visto y que... Entonces, a mí me parece que el momento político que vive el gobierno es un momento muy, muy delicado, que no se trata si logra o no logra salir de esto, o si está arrinconado o no está arrinconado, sino que el deterioro que le está haciendo este gobierno a la fe pública, a la credibilidad y a la institucionalidad es muy grave. Ellos mismos crean sus fake news y ellos mismos las develan. Claro. Entonces... ni siquiera son estratégicos para mantenerlas. Entonces me parece que no es menor y que creo que no está teniendo la voluntad política para ponerse en el sitio, a la altura, para resolverlo. Un ministro de Justicia que dice, no, Fernanda sale escogida por concurso público, la ministra sale diciendo, no, fue nominada por directamente el presidente. O sea, no hay concordancia, no hay un trabajo de... ministro Larraín, el ministro de Hacienda. No hay una coherencia política para enfrentar lo que viene y lo que hay hoy día y los tremendos problemas que el país enfrenta. Eso se llama crisis.
Claro. Cuando tú tienes una situación que se te escapa del control y por lo tanto cada cual que sale a dar una vocería se pone espontáneo respecto de lo que dice y eventualmente lo que dice queda golpeado y choqueado por la evidencia dentro de la próxima media hora, tú estás en un serio problema. Cuando el ministro Larraín de Hacienda plantea que Fernanda Bachelet ganó por concurso público la mercadería comercial de Nueva York, ahí por lo menos tiene que haber habido, si no es de su invención, alguien que le dijo, oiga, yo creo que esto fue así acá allá, y él lo tira públicamente y queda desmentido al segundo, porque desde la propia Cancillería, la agrupación de diplomáticos saca la situación con timbre, sello y firma de que no fue así, y queda pésimo. La situación de Andrés Chadwick es peor, porque lo que está revelando, y yo estoy esperando la filtración de Hermes Soto. Sí. Porque Hermes Soto tiene hoy día prácticamente todo diciendo como que no le dijimos la verdad. Aquí el general Victoriano declaró de que le dijo exactamente cuál era la situación. Y que él no niega, que Chadwick dice, me lo puede haber dicho y yo escuché mal. No dice, no, eso es falso, que podría haberlo dicho. Claro. Él dice, no escuché bien. No escuché bien. Que fuera un recado para la vecina que lo estaban llamando. Yo encuentro que es una teleserie que no ha acabado. Yo desde el principio planteamos acá en algún momento de que Chadwick era una pieza que tenía que salir debido a la crisis que significaba ya el tema de un asesinato a un comunero. Y creo que, claro, cuando lo que dice Fernando, que esperando que salga lo que diga Hermes Soto, evidentemente... O alguien de su... O alguien, no, pero si ya ha empezado a salir, si ayer con lo que salió ya es tremendo. Y yo creo que el ministro Chadwick tiene que renunciar. O sea, yo creo que ya es un tema de... No, pero lo planteo porque la crisis es muy grande, Fernando. Sí, lo que pasa es que... Y hay que dar luces, ¿cachai? Lo que pasa es que el ministro Andrés Chadwick no es cualquier persona dentro del gobierno. Yo lo sé. No solamente una persona de una confianza como ningún otro con el presidente de la República. No, que no tiene que ver con primos. Yo tengo primos a los cuales no les tengo ninguna confianza. Son personas con las cuales conviven, participan políticamente y le tienen una confianza mayúscula. Pero además de eso, la pregunta de quién viene. Que no es fácil. No es fácil porque tienes que tener la ligazón. Mira tú las cosas que han pasado. Para eso hay que leerse el libro de Belisario Velasco, que está exquisito. Las cosas que han pasado cuando tú tienes ministros que no tienen sintonía con la presidenta, en este caso. Como pasó con Bachelet. Pasó con Bachelet, con Andrés Saldívar y con Andrés Velasco, con Belisario. Son desastres. Se te desarma el gobierno en la práctica. Tú, el ministro del Interior, si esto fuera el ministro de Cultura, si esto fuera incluso el ministro de Educación, o fuera el ministro de Bienes Nacionales, puede ser, pero si cuando tú tienes al ministro del Interior, son demasiadas las cosas en las cuales tú tienes que estar afiatado, pero íntegramente con el presidente. Entonces, tú tienes dos opciones. O tú pones a una persona talentosa, con pergamino, como era Andrés Chadwick, con pergamino, con cosas acá allá, que te da confianza al presidente, o tú pones un yes man. Y el presidente toma todas las decisiones y el tipo simplemente ejecuta. Ahora, a mí me ha llamado la atención la reacción de la... Jorge Gómez. No, yo creo que acá voy a hacer una analogía. Yo creo que la Corte está desordenada. Esa es como la idea que yo veo acá. Y hay como dos puntos clave. ¿Hablando de corte como corte de nobles? La corte... Yo creo que nosotros tenemos sistemas monárquicos con banda. Corte de nobles. Y yo creo que la Corte está desordenada por una falla en el flujo de información. Es decir, y es lo que ocurre que un vocero dice una cosa, después otro dice otro, se desmienten entre ellos. Y pasa un tema clave que tiene que ver con el tema de... la estructura de, en el fondo, control político interno que debería tener cualquier gobierno, que ocurrió en el gobierno anterior y creo que también está ocurriendo hoy día en el actual, que tiene que ver con que la figura que eventualmente debería ser y oficiar, y oficia de hecho como el ministro, ¿cierto?, del Interior, y que sería como el ministro del rey, no logra hoy día aunar y disciplinar al resto de las fuerzas de manera interna. Y esto obviamente se traduce en situaciones bien graves como lo que ocurre hoy día con
el desmentido al ministro del Interior con respecto a la situación de Camilo Catrillanca, pero también se ve reflejado en cosas más sutiles y que también tienen un corte, yo lo veo así, cortesano. Porque para mí los cargos de agregado cultural son cargos cortesanos que son como un regalo del rey a sus cercanos. Y eso ocurrió durante varios años, agregados culturales y todo eso. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Y entonces se ve de nuevo reflejado ese desorden cuando obviamente una miembro de la corte, digámoslo así, se ve cuestionada y el resto de la estructura no sabe cómo reaccionar. Y no reaccionan. Y hay un problema también que tiene que ver con la ausencia de institucionalidad, porque no olvidemos que aquí en Chile existe lo que se llama el servicio civil, donde se supone que postula a la gente y donde se evalúa su idoneidad para los cargos y donde se evalúa su currículum. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los del servicio civil si eventualmente hubo una postulación para ese cargo? Es que no hubo postulación. Por eso estoy diciendo la ironía. 33 agregados, cultural, económico, 33, a dedo. Y ella era uno de esos por eso, 33. María Antonieta también podía nombrar sus 33 agregados culturales. Existe un problema también, yo creo que, y es importante porque tiene que ver con la modernización del Estado hoy día, que yo creo que estamos muy al debe en el debate público en Chile, con la modernización del Estado, que es un tema que hace tiempo se planteó, incluso ya desde el gobierno de Eduardo Frei se planteaba el tema de la probidad en el acceso a los cargos. Y de hecho se ha hablado... la probidad... la modernización de la exacto, que se intentó hacer una modernización y lo que vemos hoy día es que eso no ocurre. Y obviamente... eso se ve a un nivel más micro, pero también se ve a nivel de la estructura política en general, donde los ministros obviamente dicen una cosa, se desdicen entre ellos, y yo creo que hay un problema grave de información interna del gobierno que, en este caso, Piñera no ha logrado resolver él internamente. Ahora, ¿tiene la chance con el cambio de año nuevo? La tiene. Y yo ahí concuerdo un poco con Fernando en el tema de que, claro, tomar un tema e instalarlo en la agenda, por ejemplo, como el matrimonio igualitario, le permite de alguna forma tratar de aunar un poco el tema. Pero yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque yo creo que el gobierno igual sufre un tema, como digámoslo así, como de doble personalidad. Por un lado hay una estructura de impulsar como el tema de ser un gobierno más liberal o que impulse más posturas liberales, y que creo que hay entre Evópoli, pero Evópoli también cae en la lógica de cómo aunar criterios con grupos que son más conservadores. Y ese es un dilema que yo creo que no lo han logrado resolver, porque en el fondo sucede que al final las identidades internas de la coalición se definen en función de temas específicos, matrimonio igualitario. Entonces ahí los conservadores, no, esto no estamos de acuerdo, y los liberales quizás sí, pero ya, ¿cómo lo resolvemos? No saben. ¿Por qué? Porque creo que carecen de una línea más clara de lo que quieren como gobierno. Ojo, Jorge, porque mira, más allá de la diferencia que puedan tener por el tema del matrimonio igualitario, específicamente esta temática del matrimonio igualitario le puede generar problemas a los partidos políticos, era lo que yo te decía. Sí, obvio, porque también está esa esquizofrenia interna. Entonces vaya a tener a la UDI que va a estar apretando al presidente para que no se pronuncie sobre el tema, porque se le pueden escapar algunos diputados para el partido del movimiento de José Antonio Kast, y lo mismo en Renovación Nacional. Sí, obvio. Entonces, por eso yo no veo incluso en la misma UDI, ojo, en la misma UDI sí, puede ocurrir. Yo no veo tan factible de que se trate de desviar la atención a apoyar. Todavía no llevamos un año gobierno. ¿Cómo? No, pues claro. No. Y fíjate que la crisis ahí es muy grande. Mira, yo creo ahí que lo complejo con Chadwick, no ni siquiera un año gobierno, ni siquiera termina el año legislativo. O sea, con asesinatos, con represión, con incumplimiento de compromiso, y sume con una crisis muy fuerte, que no creo que sea solamente desorden, yo creo que hay una crisis al interior de la coalición. Yo creo que pasa algo muy complejo. Piñera se mostró un primer gobierno mucho más liberal en distintas temáticas, pero al mismo tiempo con un ministro del Interior que era Andrés Chadwick, igual muy ordenado y con capacidad de conducir más o menos, incluso en sus aguas turbulentas del gobierno lograba tomarle el control y el timón a eso. En este primer año de gobierno, el factor Kast sí le afecta, porque han tratado de decir que es un factor outsider, que va por fuera, pero es un factor que viene desde dentro de la derecha, es interno, que busca salir para tener menos control, pero proviene del alma de la centro derecha, o más bien de la derecha más derecha, de la ultraderecha chilena, y que es más conservadora. Entonces, al ponerse en esa posición, a este ministro del Interior le cuesta
contener a eso que se le arranca, porque no es que apareció de repente Kast, viene del mundo político, viene de una cultura UDI muy fuerte, y además el ministro era de esa misma cultura que ha perdido mucho poder incluso hoy día dentro del partido. Y ahora con un gobierno, dentro del gobierno, ya como que se agotaron todos los fusibles para salvar a Chadwick. Entonces, la posición de un cambio de gabinete con él, al gobierno le dice, debe pensar Piñera a quién pongo, a quién pudiese conducir la dificultad que tiene el gobierno en las almas que está mostrando, porque no es solo lo que ocurre con Kast, que hay una situación como oportunista de distintos sectores, tanto de RN como de la UDI con él, porque se dieron cuenta además sectores de, por ejemplo, sobre todo RN, que Kast lo hace aparecer en la prensa. Le funcionó a la Camila Flores, le ha funcionado a distintos, a Urrutia. Entonces dicen, pucha, me estoy quedando abajo y no, mejor le damos a que tiene que estar. Se sientan orgullosos de la Camila Flores. No, pero sí les sirve, hay sectores que sí les sirve. Yo creo que hoy día lo que está ocurriendo, digámoslo así, en la centro derecha o el gobierno, es un poco lo que ocurrió con la concertación en algún momento con lo autoflagelante y lo autocomplaciente. Porque por un lado, en el fondo, lo que reclama José Antonio Kast es que el gobierno ha ido como traicionando o debilitando los principios que debería defender. Claro, porque él tiene la concepción de liderazgo como decisiones rotundas, severas, intensas, gritos. Y que no cambian en el... Resueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día también la centro derecha había un proceso de cambio donde, por ejemplo, surge un partido como Bópoli que tiene otras sensibilidades, otro tipo, y en ese proceso se producen confrontaciones que no sé cómo las tienen que resolver políticamente, pero en el fondo a lo que voy yo es que se produce esta tensión, y que yo concuerdo ahí con Karina, que en el fondo Kast reclama algo y le exige al gobierno una postura que es como que desde el punto de vista de Kast es la que debería ser. Y por el lado de el gobierno, ¿cierto? Y los partidos que lo conforman, hay una serie de procesos en que quizás no es eso lo que debería hacer, sino apuntar a otra cosa. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en la misma UDI, donde hay una tensión, por ejemplo, entre Van Rieselberghe y, por ejemplo, Jaime Belolio. Entonces, no es un tema... O sea, hoy día hay una fase de reestructuración en la centro derecha bien importante que... Sí, pero ojo, hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los nuestros solo en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo te espera los días martes y jueves. Y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábados y festivos, una grata estada y la mejor atención lo esperan. Con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA, incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago, fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Tenemos libros para regalar, de veras. Tom Hanks, sí, el actor ganador del Oscar, es también escritor y escribe esta serie de cuentos, tipos singulares y otros relatos.
Estamos disponibles para regalarlo. Y Aini, un pequeño viaje por los pueblos originarios de Chile, ilustrado por Felipe Monsalve, que lo escribe, ilustrado con fotografías, con dibujos, con la geografía. Quiere ver la ilustración. ¿Viste? No, sí tiene ilustraciones y tiene además entrevistas, tiene personajes, todo esto desde el norte y sur del país, un pequeño viaje por los pueblos originarios de Chile. Aini se llama, de Felipe Monsalve. Ya saben, tienen que mandar sus deseos de tenerlos a hashtag combinación clave y nombrando @megustaleercl. Somos opinión. Somos la clave. Pero un bot para un libro. Oye, bueno, ayer se dio a conocer el IMASEC, que no está nada de mal, un 4%, lo que es muy bueno. El problema va a ser, como en todos estos otros meses, si la gente percibe que ese IMASEC es bueno. No se refleja en el empleo. Se refleja, por ejemplo, en las cosas que cotidianamente ellas y ellos tienen que enfrentar. Y ese es un punto de la percepción de las mejorías que es sumamente difícil de manipular o maniobrar o tratar de forzar. Claro. Es difícil. Es muy fácil cuando tú, por ejemplo, haces una negociación con un ente sindical gigantesco, con la NEF, y tú automáticamente sabes de que te dieron a partir del próximo mes un 3% de aumento. Tú automáticamente sientes eso. Pero en la marcha de la economía total, donde tú eres un minúsculo pulga de participante, no necesariamente adviertes los beneficios de un mes para otro. No, porque además el crecimiento del IMASEC se va a ver reflejado desfasado con un posible aumento del empleo. Entonces esa es como la esperanza de que aumentó el IMASEC y el día de mañana va a aumentar el empleo, porque hay que dejar claro algo. ¿Sí? Uno de los caballitos de batalla de la campaña del entonces candidato Sebastián Piñera era crecimiento económico, era empleo. Bueno, y también el discurso de la meritocracia, porque se ha estado cayendo en el último tiempo. Se ha ido cayendo con la todo el agregada de Nueva York. Y además ayer el anuncio sí es bueno, porque creo que el Banco Central había dicho un 2%, 3% para este año. 2, algo, y por lo tanto es bastante mejor de lo que se... Pero el mismo ministro mató la noticia con el IPC. No, mató la noticia por haber dado las declaraciones sobre por votarse a ser intérprete de las decisiones del presidente. Podría haber dicho, es más importante esto que esto. O no tengo opinión, porque tampoco le corresponde a su ministerio, eso es de Cancillería. Claro. Y dice que dicho sea de paso, ¿alguien sabe en qué parte del planeta está el canciller o no? Puede que esté escribiendo un libro. Debe estar de vacaciones. Capaz que esté escribiendo su memoria de Cancillería. Convengamos que esto ocurre dentro de su territorio. Sí, sí, esto corresponde a Cancillería. De hecho, si no me equivoco, es la Direcon, la agregada la agregada económica, claro. Depende de la dirección económica de la Cancillería, que es la que ve el tema de comercio exterior, de la promoción de productos, etcétera. Pero está en Lima. Está en Lima comiendo ceviche. Mete las manos donde nadie le dice y mató la noticia de Lima. Está la cosa de Lima. Prácticamente hablando. Fue la última vez que se vio al canciller. Fue por el encuentro de Lima. El encuentro de Lima. De ahí no se vio. Del Grupo de Lima. Yo creo que, a ver, los factores económicos como el crecimiento, es verdad, un crecimiento al 4% es innegable, que es mucho más positivo, pero cómo se refleja eso en la vida cotidiana de las personas que ganan muy poco, es muy difícil. Un 4%, no sé, pues del salario mínimo es poco transformador de la cotidianidad de la vida de alguien. En las cifras macroeconómicas sí se nota mucho. Y que yo creo que es un desafío para enfrentarlo. Pero igual hay sectores como no industria, porque en Chile no hay industria, productivos, como fábricas. Claro, las fábricas. Genera que el libro noche. Genera que el crecimiento sí, pero les preocupa que un poco el IPC haya estado un poco por debajo, porque también genera que la expectativa se retrasa un poquito, porque en Chile siempre se espera que esté dentro de una fluctuación entre el 2,5 y el 4%, y que ahí se esperaba el 3%. Igual no es 0,4 menos, que fue un 2,6, pero igual eso va a tener un impacto en elementos como más macroeconómicos
sustantivo. Y las explicaciones que yo estaba revisando era básicamente por la baja de los combustibles estas últimas semanas. Pero eso, fíjate que eso lo sintió más la gente seguramente que el crecimiento de un 4%. O sea, la baja de los combustibles es algo muy cotidiano. Automáticamente muy cotidiano. Lo ves automáticamente cuando tú pones benzina. Es como si que a ti te dicen de que a partir del próximo mes vas a tener un 3% de aumento en tu ingreso. Tú eso lo sabes inmediatamente porque ves el cheque, digamos. El problema distinto cuando tú tienes que percibirlo en si es que se están vendiendo más departamentos o no, si se están vendiendo más autos, si es que hay más consumo. Tú eres un pergenísimo y no se percibe, no te metes en eso y no se percibe. de ojo, y espérate, y hay otro elemento, que el que haya crecimiento de esa no significa que aquellos que reciben más fuerte ese crecimiento lo transporten o lo lleven a inversión productiva que genere empleo. Muchas veces cuando las situaciones vienen muy, muy inestables, muy de la baja, lo primero que se genera es que se va o a ahorro o a inversión financiera. Y eso no golpea, no impacta en el empleo. Si te aumenta la producción industrial, se asume de que al corto plazo se va a tener que aumentar la contratación. Por eso la importancia de una proyección del IMASEC. Es que eso es un tema. Sí, pero Jorge. No, sí, era solo como el tema del dato. Claro, el dato en la percepción, y por eso no se va a percibir obviamente el IMASEC así inmediatamente, sino que ahí entra el tema de la relación entre la macroeconomía como un tema sostenido. Es decir, el ideal es que ciertas cifras se mantengan sostenidas en el tiempo, porque efectivamente lo que hizo Oscar es que en algún momento, al ir aumentando tu nivel de inversión, tú vas a tener que contratar más personas. Y por eso es importante el tener una política económica sostenida en el tiempo, que no vaya variando tanto. Porque, claro, si por ejemplo tenemos un IMASEC alto ahora y después bajo, en los próximos 2 meses, claramente el impacto no va a ser jamás visible, porque el efecto no es visible inmediatamente. Entonces, es bien como engañoso presumir que las personas vayan a percibir un dato macroeconómico de manera inmediata. Y probablemente no lo van a percibir ni siquiera relacionando el dato macroeconómico. Pero uno podría preguntarse cuánto fue hoy día o durante el periodo de fiesta el consumo, por ejemplo. Porque obviamente hay ciertos datos que te van indicando cuando la gente va retrotrayendo el consumo, que entonces efectivamente se está viendo golpeada por la condición económica. Pero si la gente en el fondo está dispuesta a gastar, e incluso, y aquí entra otra discusión que tiene que ver con dispuesta a gastar a punta de endeudamiento, es porque eventualmente la gente hace la proyección de que la economía le va a permitir cubrir eso. Exacto. Pero en otras economías, cuando la economía en el fondo eso suponiendo que va a ser sostenible. Eso suponiendo que la gente cree que va a haber una mejoría, porque puede ser de que tenga que recurrir al endeudamiento porque no tiene otra. Claro, por eso te digo, por eso es otra discusión, por eso solo lo planteo como una variable, no como una respuesta única. Yo quería tratar de pensar esto en una cuestión muy concreta que tiene que ver con los empleos actuales, y según datos de la Fundación Sol, que son bastante rigurosos y hacen combinación de variables que son muy interesantes, ellos plantean que desde el 2010 hay una creación neta de casi 1,5 millones de empleos, pero que el 65%, y eso es lo interesante, ¿no? Corresponden a cuenta propia de baja calificación y pocas horas, y tercerizado o familiar. Y entonces ahí nos lleva a plantear la precarización, a las malas condiciones, a la falta de seguridad, a la falta de pensiones, a la falta de salud, y seguimos, ¿no? Y sumarle a eso, digamos, esta ley que acaba de ser aprobada, lamentablemente, digo yo, con el tema de los honorarios, sin ser consultado a la gente, a lo menos la agrupación de honorarios que hay en el Estado de Chile, porque no conozco otra agrupación, donde desde a partir del propio honorario, de la plata, que digamos del bruto, se va a descontar alrededor del 20% a partir de marzo. Entonces, me parece que, claro, uno ve estas cifras aumentan, pero en temas reales, concretos, de ingresos por familia, de sistema previsional, de pensión, etcétera, no hay seguridad.
Entonces tenemos un 65% de los empleos desde el 2010. Claro. O sea, son 8 años que se han mirado las cifras, digamos, son las tendencias, que no tienen más que precarización de sus condiciones laborales. Entonces, que suba ahora, que no suba, ¿me entiendes? Es como, yo creo que hay que traerlo a este tema de la gasolina. A ver, ya, pero ¿cuánto me cuesta a mí poner la benzina? ¿O cuánto me cuesta el kilo de tomate? Claro. Y eso... O sea, y la precarización implica además una desventaja para las familias que es terrible. O sea, hoy día están en huelga la farmacia ahumada, 400 posibles empleados que se quedan sin trabajo. Se quedaron sin trabajo la gente de ENAP. Entonces empezamos a ver cuánta gente sale de sus trabajos, en qué condiciones, y la precarización del trabajo. Yo creo que es importante hacer esa relación. Yo creo que es súper importante el ver las variables, cómo se van relacionando. Por ejemplo, en el tema de por lo menos lo que está ocurriendo en otros países europeos con el tema de la flexiseguridad frente a este tipo de situaciones, porque también hay que evaluar cómo la propia legislación laboral muchas veces va incidiendo en la precarización del propio empleo. Claro. O por ejemplo, en el caso de la cotización de los honorarios, que es un proyecto que viene desde el gobierno, si no me equivoco, del primer gobierno de Bachelet, o el segundo, no me equivoco. Sí, ¿Cuánto en el fondo va? Si eso no es beneficioso, ya entra la discusión como legislativa con eso. Y hoy día lo que yo creo que ocurre es que claramente la cifra por sí sola te indica, claro, hay un cierto crecimiento sostenido, pero hay que mirar otras variables. Por ejemplo, en el tema, ¿cómo la legislación laboral hoy día afecta el empleo o en el fondo la contratación de personas bajo condiciones relativamente razonables? O por ejemplo, lo mismo que ocurre hoy día en ENAP. Resulta que hoy día ENAP es una empresa que está absoluta y brutalmente endeudada. Y ayer hubo una comisión donde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y incluso la UDI votaron para no seguir investigando por qué se deben casi 5.000 millones de dólares en ENAP. Entonces, ahí hay otra variable que hay que considerar. Porque claro, probablemente, como está la empresa estatal, que aparte, fíjense cómo se relaciona esto, el impuesto a las bencinas. O sea, ¿por qué las bencinas son tan caras? ¿Quién define discrecionalmente hoy día el valor de las bencinas en Chile? Es ENAP, claro. Es la estatal. La misma estatal que hoy día está absolutamente endeudada, que ha tenido un mal manejo y que sin embargo nuestra clase política no quiere asumir. O el gobierno de turno, digamos que el gobierno de turno. Sí, por eso, pero yo me refiero a la clase política porque en el fondo fue la de ser el PS y la UDI los que parece que dicen, no, aquí no se investigue más. Raro, a mí me parece extraño porque son los acuerdos de pasillo. Claro, a mí me parecería razonable decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta empresa que está endeudada? En relación a lo que decían de los honorarios, porque cuando aquí se está hablando de que ahora los honorarios van a tener que pagar el 20% de las leyes sociales, que ahora no están obligados, qué sé yo, aquí estamos hablando de los honorarios que trabajan para el Estado. Porque en la empresa privada una persona no puede dar más de 3 boletas de honorario si no le llega multa de la Inspección del Trabajo. Claro. En el Estado de Chile, que es el peor empleador, tienes que sumar las universidades. Las universidades. Hay personas, déjame terminar. Hay personas que pueden estar también 20 años boleteando, dando boletas de honorario. Sí, pero y pierden su año. Bueno, ahí. Pero yo quiero decir algo, que no es solamente el Estado. O sea, las condiciones de honorario se hacen en muchas, desde consultoras, universidades, ONG, etcétera. Es una condición que se ha establecido en el país y que, por lo tanto, lo que hace es mermar los derechos de los trabajadores. Y eso uno mismo ha estado a honorario. Y en las universidades los honorarios se acaban en diciembre y vuelves, con suerte, en marzo o abril. Con suerte en abril. Entonces no es solamente una condición para la gente de Estado, que trabaja en el Estado. Yo creo que es mucho más amplio y se desconoce, y eso también hay estudios sobre eso, y creo que y es una precarización del trabajo. Eso es lo que quiero decir. De hecho, Claudia, si tú presentas una denuncia a la Inspección del Trabajo por la situación de la universidad, pero nadie lo va a hacer si tienes la pega que tenía y después querés recuperarla en marzo. ¿Me entiendes? O sea, uno también evalúa. Si yo me voy en contra de una universidad, no me van a contratar en marzo. Y además, y te dicen no hay más contrata. Claro, entonces como que problemas bueno, sigo igual al horario. Los trabajadores y las trabajadoras honorarias. Pero es que no se puede por las condiciones de la precarización. Es que lo que pasa es que como nadie lo hace, contienen esas condiciones precarias. Sí se hace, pero las consecuencias son muy brutales. Se hace. El problema es que se suponía que cuando se trabaja un poco esa modernización del Estado y cuando se trabaja los proyectos que tienen que ver con el campo laboral en el sector público, se había llegado que, bueno,
que hubiesen honorarios por una necesidad del Estado, porque a veces no necesita una planta tan grande y que tiene que sacar programas como muy puntuales dependiendo del ejercicio de la política pública. Y se suponía que tenía que ser del orden de 80% persona contrata y planta y 20% honorario. Esa relación hoy día está completamente inversa, porque el problema que hay también pasa por los gobiernos de turno, en que no pueden sacar a unos, pero quieren llevar a su gente. La forma de llevarlo es con el honorario. Y el que se ve más bien desprotegido es el trabajador, la trabajadora que no tiene garantía, que además le exigen que cumpla como subalterno, cumpla con los requisitos de la ley laboral y no el empleador. Creo que es una de las cosas perversas que tiene ese proyecto de ley, porque hace responsable al trabajador y a la trabajadora, lo hace responsable de los deberes del empleador. Y ahí el problema es que existe un estatuto administrativo. No debería existir un estatuto administrativo. Porque en el Estado, todos deberían ser código del trabajo, porque yo comparto contigo, en la administración pública existen 3 clases de trabajadores. La primera categoría es la planta, que para sacarlo tiene que matar un ministro, tiene que tener una bomba atómica. Claro. La contrata, que son contratos anuales. Y perdón, Oscar, la planta igual funciona mucho a dedo. No olvidemos que la propia Fernanda Bachelet fue pasada a planta. Sí, están las contratas y después vienen los honorarios. Las contratas se renuevan una vez al año, los honorarios los pueden echar cuando quieran. Claro. Cuando la contrata no le renuevan el contrato a fin de año, se va con los bolsillos pelados para la casa. El honorario, lo mismo. Sí. Si fueran todos código del trabajo, por último, si te echaran, tendría que pagarte indemnización. Eso no existe en la administración. Pero tú no lo puedes reclamar al Estado eso, porque estás ahora te tienes que ir a tribunales. Afortunadamente los tribunales están considerando las relaciones laborales de los funcionarios públicos. Están superados, ha salido Suprema. Están superados. No la Suprema, los tribunales ordinarios. Ah, sí, pero cuando llegan a Suprema. Yo lo que quiero poner, tienes razón el tema de la ley, es evidente, pero el punto es que si tú vas a alegar, te vas a quedar en marzo sin pega. Y ahí lo que hace una familia, una persona que tiene que pagar cuentas y todo, saca las cuentas, trata de prorratear enero y febrero para poder seguir teniendo plata en enero. Y esa es la precarización. Entonces tú decís, voy a ir a denunciar, en marzo te quedaste sin pega. Y eso es lo que yo digo, que no digo que no haya que ir a denunciar, creo que entiendan que es la sensación y las decisiones que tiene que tomar una familia durante 2 o 3 meses, que se queda sin dinero y que tiene que volver a honorarios en marzo. Eso se llama precarización del trabajo, se llama condiciones de inequidad, desigualdad, y por lo tanto ¿qué le importa a la señora o al señor que el IMASEC, que no sé qué, que suba al 4%, 2%? No le importa eso, ¿no? Y no es porque no sea importante, es porque no lo ve en su realidad. ¿Sabes lo que pasa, Claudia? Y yo creo que ahí el tema es una precarización muy grande en este país. Particular o individual, pero en la administración pública o en las universidades existen asociaciones de funcionarios, existen asociaciones de académicos, que perfectamente ellos podrían presentar las denuncias para que los académicos no estén honorarios y le estén haciendo contratos como corresponde. Porque la competencia que hay, hay una complicidad. Pero evidente, puede haber complicidad, puede haber muchos factores, pero lo que quiero decir, poner en razón aquí en la mesa, es que hay precarización del trabajo. Y la precarización, obviamente, un sindicato que va a negociar por sus propias personas que están contratadas y no por los honorarios. Los honorarios es como la esclavitud, es lo que va quedando al final de la ola. Y quiero hablar de la precarización. Si vamos a hablar de 1.500.000, de los cuales, si hay 1.500.000 personas que han tenido empleo durante los últimos 10 años, es una buena cifra. Nadie podría hacer algo distinto. Pero el 65% de ellos son condiciones precarias. Y eso es lo que hay que decir. O cuando un tribunal constitucional dice, mire, no, el tema de la tutela laboral, no, lo vamos a sacar del lado. O sea, ¿cómo es posible? El tribunal constitucional se atribuye a algo que fue legislado, que fue aprobado por un debate democrático, que tiene más jurisprudencia, y un tribunal constitucional dice, no. Entonces, hay un problema serio con el tema del trabajo y la precarización, y además con la modernización y con todo el tema de la automatización y con los cambios en el mundo del trabajo, vienen problemas graves en ese sentido. Y eso no lo podemos negar. Ahora, ahí por eso es tan importante... Digo, hay que poner la precarización, no estoy hablando de que no vayan a denunciar, obvio que por eso es tan importante también el tema de ver lo clave que es que la economía, porque nuestra economía es pequeña, nuestra economía no es una economía ni industrializada, hoy día producimos poco valor agregado, producimos algo pero es muy poco, es un mercado pequeño y por lo tanto, por eso es importante un mercado de recursos naturales. Por eso, pero por eso es importante el fortalecer el desarrollo económico
desde muchos puntos de vista, no solo como del permitir que los privados se desarrollen económicamente, sino también como los impulsos que tienen que generarse. Por ejemplo, un problema que tiene que ver, y no sé cómo estará desglosada la cifra por regiones, pero probablemente, creo no equivocarme, que esa precarización está muy distribuida a nivel regional. Es decir, por ejemplo, sí, claro, cuánto es la capacidad productiva de otras regiones en términos de generar empleos o trabajos permanentes, bien remunerados. Tienes que cruzarlo con la encuesta que hacen, y ahí te da los índices pobres. Y ahí tú ves un tema de una economía que todavía le falta crecer más aún, y que tiene que crecer, y que tiene que... Y ahí el punto es como un alto crecimiento económico, mucha diversificación, y que eso se traduzca en desarrollo generalizado. Pero es súper importante eso, porque al final cuando se olvida eso, caemos en la trampa de pensar que la ley va a corregir eso por sí sola. Yo creo que eso no es así, pero las leyes al final, muchos países tienen legislaciones donde se garantizan empleo y acceso e ingresos de alta calidad, pero en realidad en términos estrictos eso no ocurre porque está solo en el papel. Entonces yo creo que es súper importante visualizar que aun cuando, por ejemplo, volviendo un poco al tema Limasec, esos datos no son importantes, sí hay que tenerlos presentes, porque finalmente a la larga igual se ven reflejados en la calidad de vida de las personas. Obviamente después eso conlleva discusiones legislativas con respecto a cómo se hacen ciertos contratos, cómo se asumen responsabilidades. Por ejemplo, lo que mencionaba Claudia, no pude evitar que se me venga a la cabeza lo que pasaba, por ejemplo, con la Universidad La UCINF, ¿cierto? Mi mamá hacía clase ahí, y por lo tanto puedo decirlo con ¿cómo se dice? Con conocimiento de causa. Conocimiento de causa de lo que ocurría con los académicos, pero no solo con los académicos, sino que también con funcionarios y con los propios alumnos. Y sin embargo, ningún gobierno, ni este gobierno, ni el anterior, ninguno se hicieron cargo de eso. Por supuesto. Y ahí no fue un tema que uno podría decir, el maldito capitalista que tenía la universidad. Fue un problema mucho más doméstico, donde los hijos acusaron a la mamá de interdicta y se produjo una pelea por la propiedad de la universidad, y hasta ahí no me llegó la universidad. Y nadie se hizo cargo de esa universidad. Y hoy día está ocurriendo, por ejemplo, también con la Universidad del Pacífico. Probablemente también los académicos se ven aftados. Eso también con los del ARSI. La ARSI, y también hay, entonces, hay una serie... Perdón, ARSI, disculpa, pero conozco mucho al ARSI, que tampoco quisieron investigar. Tampoco y probablemente también había precarización. Ahí había diputados jóvenes que pararon la investigación. Sí, que votaron en contra. Entonces, y eso a mí me parece una falta de respeto, porque ahí había que investigar hasta el último dato. Exactamente. Y creo que fue Giorgio no me acuerdo bien, no quiero meter las patas, pero creo que fueron de los diputados jóvenes que pararon la investigación, así como ayer se paró la investigación respecto a la ENAP. Entonces hay como una serie de otras instancias, pero es súper importante al final plantear eso, que y yo tengo esta perspectiva más personal, que es como el crecimiento económico es muy importante, pero obviamente eso se tiene que traducir en desarrollo y bienestar generalizado. Y eso también es importante ir viendo la institucionalidad y una serie de otros factores que al final... El problema es que cuando vemos fallas en la institucionalidad, tampoco hay una reacción por parte de la sociedad o del Estado para solucionarlo. No, pues ese es el problema. Por ejemplo, el tema de la colusión. O sea, usted, el tema de la colusión, que los pollos, que el papel confort, etcétera, y la Fiscalía Nacional Económica todavía no es autónoma, todavía depende del presidente de la República. Tú te metes a la página de la Fiscalía Nacional Económica y dice que es autónoma, pero en estricto rigor el presidente puede removerlo. ¿Ven que una monarquía con banda? Yo les dije. Entonces, si el presidente le dice, no estoy diciendo a este presidente, estoy diciendo la presidencia le dice al fiscal nacional, no investigue eso, el fiscal no lo va a hacer porque sabe que lo pueden remover. Entonces, ¿qué autonomía hay para investigar situaciones donde hay, por ejemplo, imperfecciones del mercado y el impuesto mercado interno? No impacta impuesto todo? interno. En ese sentido, si el papel confort lo ocupamos todo. En ese sentido, la columna de Daniel Matamala ayer en La Tercera, se la recomiendo a todos. Esto no pasa en Chile. Excepcional. Esto no pasa en Chile, es excepcional. Buenísima. Porque es a partir de una historia de Perú, de donde se remueve a 2 fiscales que estaban investigando corrupción, y él dice, bueno, afortunadamente eso no pasa en Chile, y ahí empieza una retahíla de hechos, por cierto, todos los cuales en Chile son peor. Claro. Pero bajo esta lógica de situaciones que uno deja ya de verlas tanto, se normalizan y por lo tanto dejan de sorprenderte. Esto que tú estás diciendo, por ejemplo, que el presidente puede remover o indicarle al fiscal nacional económico que siga o no siga una causa. Imagínate. Vas a tener montones de personas que te van a decir, bueno, si para eso es el presidente.
Claro. Y es una respuesta típicamente chilena para casi todo. Bueno, pues lo mismo lo es verdad. Es como el presidente tiene que solucionar todo. Fernando, y lo mismo la superintendencia. Viva el rey. En este país la superintendencia son los encargados de la fiscalización de determinados tipos de industria o empresas. Por ejemplo, la superintendencia de salud fiscaliza FONASA y fiscaliza las ISAPRE. ¿Ya? Pero el superintendente tampoco es una persona autónoma. Depende del nombramiento del presidente. Del rey. Ahora, claro, ahí volvemos al problema. Me gustó la monarquía del rey. Todo depende Esto del lo decían rey. los liberales en el siglo XIX. Sí, Bien, pues, pero es algo nuevo. pero si los presidencialismos Ahora, buscan tener esa figura. sí, muy el ¿Cuándo rey. va a funcionar realmente bien contrapeso. este país? Cuando Cuando haya todas las democracia. Sistema parlamentario. Por eso Sistema los parlamentario. sistemas Federal. todas las parlamentarios instituciones federal encargadas de parlamentario. fiscalizar sean agencias. Y las agencias per se son completamente autónomas. Ahora, ¿cuál es el problema? Pero nadie ha querido crear agencias autónomas. Oscar, ¿cuál es el problema ahí? Prefiere Es que- superintendencia es que para remover ¿Cómo nombras a los de la al agencia? superintendente. ¿Cómo? ¿Cómo nombras a los concurso a los público. Es que no tenemos el mecanismo. No, pues que mira, por ejemplo, todos el hablaban... mecanismo se puede crear. Sí, Pero si está el mecanismos son servicio los más civil, fáciles. está, tiene su página web. Jorge, todos los economistas aplauden. Debe tener gente nombrada. Todos los economistas aplauden el gobierno corporativo del Banco Central. Nadie lo cuestiona. No, nadie. Y también se nombra, pero Y tienen funciona- una y cierta funciona inamovilidad adecuadamente. y funcionan de manera autónoma, tomando algunas iniciativas económicas. Lo mismo tú puedes hacer en agencias autónomas diciendo que Sí, pero se reúnen con Hacienda este para consejo va a estar Sí. Política tanto económica tiempo inamovible Pero ojo, fiscalizando. el que el Banco Central Somos sea una gran autónomo es oligarquía, clave, monarquía. por ejemplo, en comparación a otros países donde el Banco Central depende del presidente para variar, y donde el presidente entonces le dice, emita más papel moneda, porque así vamos a emitir más Démosle, papel moneda. démosle. ¿En qué se traduce eso? Inflación, Inflación y después escasez. y que la gente se va del país. Entonces, el Banco Central autónomo, y yo concuerdo contigo en eso, ha sido clave para evitar Fíjate que Ahora, Estados probablemente Unidos, las si tuviéramos tensiones que una pasan superintendencia, con la Fed. si tuviéramos una superintendencia de bancos e instituciones financieras autónomas, otro Claro, gallo cantaría. claro. Y lo mismo para salud, y lo mismo para un montón de, por ejemplo, medio ambiente. Claro. Que ahí se tiene que hacer una fiscalización, pero el superintendente de medio ambiente también puede ser No, y removido de por el hecho presidente de la deberían República. ser po. incluso a nivel regional. Yo creo que muchos organismos deberían ser a nivel regional, porque ¿qué va a saber el superintendente de medio ambiente? Ahora, yo te digo que aquí no de estamos Santiago, no estamos de lo que descubriendo- ocurre en, no sé, Jorge, en Metri. Aquí Pero- no estamos Metri. descubriendo la pólvora, ¿cierto? pero- Se han pensado durante muchos pero- años. pero se dan O sea, que cuenta nunca que- existió voluntad No hay de voluntad tener política, no hay instituciones voluntad. autónomas. Pero se dan cuenta que a partir de un tema del IMASEC, mire, donde terminamos finalmente, y hemos terminado hace varios programas, en el tema de la institucionalidad, Sí. de cómo se toman las decisiones, de quién toma las decisiones, y cómo estas decisiones están afectando la vida concreta de las personas. Y yo creo que ese es un tema que no había voluntad política para crear, como tú decías, Fernando, de que se pueden crear mecanismos que puedan dar solución a ciertos temas que nos aquejan, a situaciones donde uno ve que hay nepotismo, a situaciones donde uno ve que hay algunas características monárquicas, para decirlo de esa naturaleza, o tenemos y el ejemplo que tenemos de esta Mira. joven que fue puesta, sacada y removida y No, yo etcétera. de ese caso me parece Entonces, particular. pero me parece que hay que de un tema que del IMASEC, mira dónde llegamos, a una cuestión que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas y la incapacidad de las instituciones y la precarización. Pero yo creo que Tenemos ese que problema institucional se da básicamente porque seguimos con instituciones todas decimonónicas para problemas decimonónicos y estamos en siglo XXI. Vamos por una Y nueva eso, constitución, entonces. eso requiere que las ¿Qué vamos a hacer instituciones cuando la palabra avancen. decimonónica no se use? Porque la A mí me verdad es encanta. que a mí también, pero Es bonita. de esas cosas que sirve tanto, lo que tú estás diciendo es algo decimonónico. Decimonónico. Y automáticamente, automáticamente paras A todo mí el me debate. pasó- a mí Claro. me Se acabó. pasó- Se acabó la discusión. Acabó la discusión. Es como las frases, las palabras de Déjate de hablar y pensar Jocelyn Holt. decimonónicamente, porque Decim- puede ser Como de adverbio Jocelyn también. Holt. Claro, y te jodieron, así que hazte como Una palabra típica. Ahora, de- hay un riesgo con los de los organismos que sigamos pensé que lo creando decimos. que sigamos creando burocracia decimonónicamente. Sí, pues exactamente. Hay que tener Más mucho organismo cuidado. aquí, más organismo allá y más honorario. Entonces, oye, aquí te contrato. Agradecemos Más a precarización. Oscar, Jorge, Karina y Claudia por haber estado hoy día. Yo ya no los veo, po. Me voy de vacaciones. Así que les voy a mandar ¿A dónde un te vas de reemplazo. vacaciones? No, me voy al ¿Cómo es ladito posible? nomás, me voy a Argentina. Pero de vacaciones, ¿Argentina ¿por qué a otro no? país te vas? Sí, po. Pero eso es un lujo Oye, se han asiático. dado. ¿Ah? Es un lujo asiático. ¿Te vas de qué agregado comercial? No, yo me voy, me pagué los pasajes con mi propio bolsillo. Oye, pero ¿se han fijado un pequeño detalle? Siempre en diciembre o ¿A tu enero compañero de curso? el dólar baja.
Ahora bajó de nuevo el dólar. Como que y eso todos los años, como que te incentivan a irte a pasar la... Y hay algunos que caen. Y unos caen, pues, claro, pobrecito. Échale la culpa al dólar, no. Es que yo soy súper inocente. Échale la culpa al dólar. Yo no quería ir a Buenos Aires, pero ya que el dólar cayó... Claro. Yo soy una persona inocente. Sí, inocente. Ya. Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar. Los días viernes, sábado y festivos, una grata estada y la mejor atención le esperan con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago, no me equivoqué. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 8 de la noche.